que vayamos silenciando los micrófonos. Aproximadamente un mes, en donde se nos ocurrió trabajar, digamos, ciertas cuestiones y problematizar, digamos, estas temáticas específicas que nos vienen a interpelar a la hora de pensar en cómo trabajar y darle continuidad pedagógica a nuestros estudiantes en este contexto de pandemia. Y nos parecía, nada, empezó con una charla súper simple y al final se hicieron un ciclo re lindo de charlas en el cual ustedes como colegas acompañaron, y nosotros la verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos y muy contentas de haber también tenido este espacio de reflexión para con ustedes. Hoy el ciclo de charlas, va a estar estructurada de la siguiente manera. Con Jerónimo vamos a hablar un poquito de los desafíos de la ciudadanía digital, para después darle paso a Mercedes Martín, que ella va a hablar un poquito del desafío en general que nos trae esta continuidad pedagógica, incorporando las nuevas tecnologías. Como anteriormente dije, Mercedes Martín fue profesora mía de la carrera de Ciencia de la Educación, hoy por hoy trabaja dentro de lo que es la Universidad Nacional de La Plata y también en otros lugares, y es especialista en educación digital. No sé si Mercedes ya está en la sala. Y bueno, después tenemos el cierre con Mirta Castedo, que también tuve el honor de que haya sido mi docente, mi profesora, y hoy por hoy cumple un cargo en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, Jero, si querés, podemos ir empezando. Bárbaro. Bueno, me presento, mi nombre es Jerónimo Galán, yo soy licenciado en Comunicación Social, y como comentaba un poco Claudia, la idea de esta charla es poder hacer un paneo, en términos generales, por lo que es este concepto que, como vamos a ver, está todavía en construcción, que es el de ciudadanía digital, que nos parece que es muy importante, con algunas nociones y algunas cuestiones que tienen implicancia y vinculación con este concepto, y en un primer término poder brindar algún tipo de marco contextual que nos permita entender la importancia, la masividad de este proceso que hoy vivimos en esta era digital, y que nos lleva a analizar con mucho detenimiento este concepto, ¿sí? Así que la charla en realidad la vamos a dar en conjunto con mi colega Claudia Burgos, ¿sí? Bien, antes de hablar de ciudadanía digital, nos parecía interesante poder, como les decía, dar un mapa del contexto en el que estamos situados hoy en día, ¿sí? Todos conocemos Internet, todos más o menos sabemos que surge en la década del 70, vinculado al complejo militar, posteriormente pasando a lo que es la parte más académica en Estados Unidos, y posteriormente en los 90 ya arranca lo que sería la era comercial de Internet, ¿sí? Que en un principio se veía como una herramienta de comunicación, y con el paso del tiempo se comenzó a ver las enormes implicancias que tenía en toda nuestra vida social, ¿no? Entonces, cuando surge Internet, en primer término lo que podemos pensar es la vertiginosidad con la que se da ese desarrollo, como sujetos un poco corriendo atrás de una tendencia que va mucho más rápido que anteriores, ¿sí? Si pensamos anteriores medios de comunicación masivos, como la radio, que tardó cerca de 40 años en llegar masivamente a 50 millones de habitantes, a la televisión le tomó aproximadamente la mitad del tiempo, y en el caso de Internet nos encontramos que en 4 años llegó a 50 millones de habitantes. Entonces, es una tendencia tecnológica, comunicacional, y que afecta un montón de aspectos de la cultura, que se da con una rapidez en la que podríamos decir todos los sólidos se va desvaneciendo en el aire, citando a Zygmunt Bauman. ¿Sí? Entonces, pero bueno, si bien esta tendencia se va dando con mucha rapidez, en un principio la forma de los sitios web era relativamente similar en términos de forma de comunicación, de modelo de comunicación, a lo que eran los medios de comunicación más bien tradicionales, por así decirlo, como la radio, la televisión, los diarios, las revistas, ¿sí? El modelo de comunicación de la web era más bien unidireccional, un emisor, un mensaje, un canal y un receptor más bien pasivo, que no tenía demasiadas formas de brindar feedback, de dar respuesta a ese mensaje. Y todo esto comienza a cambiar y a revolucionar
los entornos digitales con el surgimiento de lo que hoy conocemos como Web 2.0. ¿Qué es la Web 2.0? Son todos estos sitios web en los cuales ya no solamente se trata de una plataforma simple, lineal, relativamente estática, sino son sitios co-creadores de contenido, ¿sí? No solamente receptores de información, sino prosumidores, productores y consumidores. Esto rompe el esquema que en líneas generales venía sostenido hasta aquel entonces de una comunicación unidireccional, y lo que nos plantea es una gran red compuesta por millones de nodos que están interconectados y que pueden vincularse de manera relativamente, vamos a decir, horizontal, ¿sí? Y dentro de toda esta tendencia tenemos la enorme importancia que cumplen las redes sociales, que también en un principio las pensábamos como una herramienta de comunicación, para obtener alguna información del otro, para conectarnos con gente que hacía tiempo que no veíamos, y con el paso de los años y la masividad que fueron ganando, lo que vamos notando es cómo afectan una enorme gama de esferas de nuestra vida social, nuestros modos de consumo, nuestros modos de participación democrática, nuestros modos de expresión, y a su vez, y esto nos parece interesante irlo ya arrancando porque muchos de los que estamos participando de esta charla somos docentes, o estamos trabajando en estructuras, algunos en estructuras de educación. También la llegada de la Web 2.0 y de las redes sociales y su masificación nos plantea el desafío en términos de producción de conocimiento y de cómo nos educamos y cómo educamos al otro, ¿sí? Por eso nosotros lo que planteamos es que hoy en día los ciudadanos habitamos la red, ya no está tan separada la línea que dividía lo digital de lo analógico o lo físico, sino que cada vez esa línea es más difusa, ¿sí? Entonces, la idea sería poder, en los siguientes 3 o 4 slides, poder brindar un pantallazo por algunas tendencias que son interesantes para tener en cuenta y que tratamos de enfocarlas en más bien en Argentina. ¿Se escucha bien el audio? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a suponer que sí. Cualquier cosa me avisan, Clau, ¿sí? Sí, se escucha bien el audio, lo único que te pedimos, Jero, es que puedas poner la presentación en pantalla completa, y también pido colaboración de que vayan cerrando sus micrófonos, por favor, como siempre decimos al inicio de la charla, Bien. para que no haya ruido ambiental. Gracias. Bien, ahí tenemos la pantalla completa. Bien, bárbaro. Entonces, avancemos hacia algunas estadísticas. La idea justamente no es quedarnos en los números, quedarnos en los porcentajes, porque además nos vamos a perder, sino empezar a entender la magnitud de este fenómeno que estamos viviendo desde hace algunos años y que se va modificando tan rápido que estos números que hoy en día tenemos, que yo busqué lo más actualizado que teníamos, que es enero de 2020, probablemente ya estén desactualizados, ¿sí? Pero bueno, pensando en nuestro país, tenemos aproximadamente 44 millones de habitantes, y si vamos al tercer icono, ya podemos ver que el 78% de los argentinos estamos conectados o tenemos algún tipo de conexión, o no lo tenemos en nuestra casa, pero nos conectamos asiduamente a Internet, ¿sí? Estas estadísticas son mucho más elevadas que la media mundial. Esto es interesante tenerlo en cuenta, si bien somos un país en vías de desarrollo. Si cotejamos estas estadísticas con la media global, que rondan un 55-56%, tenemos un nivel de inserción de Internet en nuestras vidas bastante más elevado, ¿sí? Después el dato de los teléfonos celulares es bastante conocido, que hay más líneas de teléfono que personas en el país, pero lo que me interesaba enfatizar es el nivel de conexión que tenemos, y a su vez el último icono, que es el que nos marca que 3 de cada 4 argentinos tenemos algún tipo de uso de redes sociales. Somos usuarios de alguna o de varias, de manera más frecuente o de manera más espaciada, pero utilizamos redes sociales dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y a su vez, ¿cómo nos conectamos a Internet? Este es otro dato interesante para tener en cuenta, porque nos marca
para quienes trabajamos en comunicación o en publicidad, y también para los educadores, nos marca la pauta de cómo va cambiando las condiciones de recepción de nuestros mensajes, ¿sí? Si uno mira los primeros dos iconos, lo que vamos a ver es cómo están relativamente emparejadas las personas que se conectan a Internet a través de un dispositivo fijo, una compu de escritorio o una notebook, y las personas que ingresan a través de dispositivos móviles. Pero si observamos el dato de porcentaje que está más abajo, lo que vamos viendo es cómo va ganando terreno año a año el porcentaje de personas que directamente se conectan a Internet a través de un dispositivo móvil, ¿sí? Es decir, que leen y ven nuestros mensajes, nuestros contenidos de una pantalla vertical y cada vez más pequeña, ¿sí? Eso nos marca una condición de recepción que es interesante tenerla en cuenta a la hora de pensar cómo nos comunicamos con el otro. Y a su vez, esta nomadización, por así decirlo, de la conectividad, en la cual ya no estamos tan todos de manera sedentaria sentados, sino que nos acompaña todo el día a lo largo de nuestra rutina esta conexión a Internet, ¿sí? Del mismo modo, estos números, que son bastante más elevados que la media mundial, lo que nos marcan es que los argentinos estamos usando en promedio siempre 8 horas estimadamente de nuestro tiempo a conectarnos a redes sociales, a conectarnos a Internet, ¿sí? Dormimos en promedio 8 horas y destinamos aproximadamente 8 horas a conectarnos a Internet, es decir, hay un nivel de vínculo con este mundo digital cada vez más estrecho. Y dentro de esas 8 horas, destinamos 3 horas a interactuar por redes sociales, a generar contenido, a comunicarnos, a buscar información, a buscar noticias, etcétera, etcétera, a entretenernos, a ver videos. Entonces, por primera vez en la historia, en los últimos años, lo que se ve es cómo Internet le va ganando a ese rey de la comunicación que fue, desde la década del 50 aproximadamente, la televisión a nivel mundial, ¿sí? Entonces cada vez miramos menos televisión y nos informamos y nos comunicamos más a través de Internet y de las redes sociales. Y para finalizar esta parte de panorama digital, pensar que de las personas que nos conectamos, de los argentinos conectados a Internet, tenemos una enorme proporción de personas que interactuamos con distintas redes sociales, mayoritariamente Facebook, un poquito más abajo, Instagram, Twitter. Ahora en este contexto de pandemia lo que vemos es cómo va creciendo TikTok, que originalmente era una herramienta un poco más de nicho, más segmentada hacia niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, en líneas generales tenemos cerca de un 90% de argentinos que usa con cierta regularidad YouTube para generar y para ver contenidos de video, WhatsApp y Facebook como las tres principales que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos un nivel de conexión y de vinculación con el otro a través del mundo digital que es cada vez más elevado y que va rompiendo de alguna manera esas fronteras entre lo virtual y lo analógico o lo físico, ¿sí? Sí, por eso nosotros nos preguntamos cuáles serían los desafíos con los cuales nos enfrentamos a la hora de usar Internet, pero también a la hora de habitar, como viene diciendo Jerónimo, que es uno de los conceptos que a nosotros nos gusta utilizar porque tiene que ver con el habitar significa estar dentro, ser parte. Cada clic que nosotros hagamos tiene una causa, digamos, y tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces, nos preguntábamos, ¿no? Uno cuando piensa en el concepto de ciudadanía digital, y si se remite, digamos, a lo que tiene que ver con la ciudadanía en sus conceptos tradicionales, está enmarcado en un habitar, digamos, en un espacio geográfico, ¿no? Está enmarcado en, bueno, yo soy ciudadana argentina, que estoy abajo de una constitución nacional que me marca cómo tengo que ir, digamos, actuando y demás. Ahora bien, en Internet, ¿está esa delimitación geográfica? ¿Existe una constitución que a mí me marque cómo tengo que actuar? ¿Qué pasa con todo lo que circula en Internet? ¿No? Como veníamos diciendo en charlas anteriores. ¿Hay alguien que es autor de eso una vez que lo sube a la web?
Bueno, acá nos remitimos a, digamos, a Manuel Castell, que en su texto Internet y la sociedad en red, él sostiene que la geografía de Internet está dividida en dos grandes, digamos, dos grandes partes. Uno que tiene que ver con los usuarios y otro que tiene que ver con los proveedores de contenidos. Los proveedores de contenidos son aquellas grandes corporaciones que están constantemente informándose de lo que el usuario consume, actúa y trabaja y hace clic y consume dentro de lo que es el espacio de la web, ¿no? Entonces, estas grandes corporaciones son las que se informan a través de los clics que nosotros hacemos para poder producir estos contenidos. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la ciudadanía digital y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros consumimos en Internet, es, digamos, atemporal, ¿no? Ahí hay una resignificación de lo que significa el tiempo, hay una resignificación de lo que significa el cómo habitamos constantemente. Entonces Manuel Castell lo que sostiene acerca del tiempo es que en realidad no hay ni futuro ni pasado dentro de lo que es la web, sino que es constantemente presente. Y que este Internet, digamos, el habitar en Internet, la interacción que nosotros hacemos con Internet, es una manera de organizar la sociedad. Entonces, aquí, digamos, se crea un nuevo desafío, ¿no? Que tiene que ver con la nueva brecha que surge de este consumir y de este accionar dentro del presente, que es el habitar la web, que tiene que ver con, antes era la conectividad, ¿no? En donde la conectividad no llegaba a todas las grandes sociedades, pero como decía Jero, ahora el 80% de los argentinos, y esos datos son de enero, ¿no es cierto, Jero? Hoy por hoy, esos datos deben haber cambiado un montón. Entonces digo que la conectividad ya no es el principal obstáculo, si bien deja gente afuera, claramente, porque hay un 20% en enero de que dejó gente afuera, digo que la conectividad hoy por hoy ya no sería la mayor preocupación y la mayor responsable de la brecha digital, sino que ahora hay otro nuevo desafío que Manuel Castell sostiene, que tiene que ver con el consumo cultural y el propósito educativo de lo que circula en la web, lo que está dentro de la territorialidad, digamos, de Internet, ¿no? Que una vez que está toda la información allí, que está de manera desorganizada, que está en la red, que está procesada, que está decodificada, el mayor desafío es la capacidad de aprender a aprender, en el sentido de cómo yo sé, digamos, cómo sé cómo usar esa información, para qué se use esa información, cómo se aprenda esa información, y las capacidades sociales que tengo que tener, ¿sí?, para poder resignificar y para poder hacer un análisis crítico de lo que en Internet está sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando consumimos, tanto en el mundo físico como en el mundo de lo virtual, recreamos cultura, constantemente estamos produciendo cultura. Entonces, digamos, el nuevo desafío es esto, empezar como a hacer, digamos, menos la brecha, digamos, como a trabajar en esa brecha, en lo cual tiene que ver con la reproducción cultural, ¿no? Con el consumo cultural. Bien, entonces, si seguimos la siguiente slide. Sí. Bien. Entonces, nosotros nos animamos a decir que estos conceptos de nativo digital y de inmigrante digital en esta era nos animamos a repensar estos conceptos, ¿no? Voy a tener que pedir, por favor, que si me ayudan con los micrófonos, que los vayan apagando. Silenciando los micrófonos. Entonces, este concepto que tiene que ver con inmigrantes digitales y nativos digitales, digamos, como que nosotros nos animamos a repensarlos, a reflexionarlos. ¿Por qué? Porque el nativo digital es aquel que nace ya con los consumos en Internet, ¿sí? En donde intuitivamente, desde muy temprana edad, puede utilizar estos dispositivos tecnológicos y tiene esas habilidades como especiales, hago todo entre comillas, ¿no? Porque digamos, tiene estas habilidades especiales en las cuales el adulto se las acerca
¿no? a estos productos tecnológicos para que ellos puedan manipularlos de una manera, digamos, natural. En cambio, el inmigrante digital es aquel que llega como de manera más tarde a utilizar las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa? Estos conceptos quedan como muy reducidos a la hora de pensar en qué hago con toda esta información, a la hora de pensar en cómo trabajo las capacidades digitales, ¿no? de esos nativos digitales, y a la hora de pensar en cómo consumo esa cultura y cómo la recreo, ¿no? Entonces, nosotros decimos que es muy importante este concepto de ciudadanía digital, pensándolo en que nosotros necesitamos, primero, ser conscientes que habitamos la red, ¿no? Que tiene que ver con esto de que no es lo mismo, o sea, que no hay una separación tan drástica, como decía Jerónimo, entre lo físico y lo virtual, sino que hoy esos dos mundos son difusos y se ponen en diálogo constante. Y es muy importante el concepto de ciudadanía digital, ¿por qué? Porque necesitamos formar ciudadanos críticos, autónomos, responsables y conscientes de sus propios actos, porque todo lo que hacemos en Internet tiene una repercusión, y también tiene una repercusión en el mundo físico, ¿no? Y ahora, con esta situación, este contexto pandémico, que estamos todos habitando la red, también tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? De que no solamente ser responsable y reflexionar sobre nuestros actos y cómo la estamos utilizando, sino también que hay derechos y hay responsabilidades que ejercemos como todo ciudadano, ¿no? Así que, bueno. Y en relación a esto que mencionabas vos, Claudia, del efecto que vamos generando y las responsabilidades, y a su vez también con los derechos que tenemos como ciudadanos digitales, la idea de huella digital lo que nos remite es a cómo nosotros, en mayor o menor medida, en ese contacto diario con Internet y con las redes, vamos construyendo una identidad virtual o digital de quiénes somos en las redes, ¿sí? Este concepto de huella digital tiene que ver con toda esa información que nosotros vamos compartiendo, que no solamente son nuestros datos personales cuando los cargamos en un formulario, sino que también tiene que ver con nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestras interacciones con otros usuarios, las fotos y videos, materiales que compartimos, que a veces no tenemos... ¿Perdón? Se había cortado. Que a veces no tenemos suficiente conciencia acerca de la masividad y de qué tan públicos pueden llegar a ser todos esos datos que vamos dejando y que van generando como un rastro nuestro en las redes, ¿sí? Y esto, como para quienes están trabajando en la docencia, también es interesante como para reflexionarlo acerca de cómo trabajar esta temática con adolescentes en las aulas respecto a este rastro que se va dejando en nuestra constante interacción con entornos virtuales, ¿sí? Y acá lo que teníamos era un par de perfiles de niñas, son perfiles de Instagram, Sí, que eso son tiene como que figuras ver... públicas, ¿no? Claro, que eso tiene que ver, como decíamos con Jero, el tema de la responsabilidad de los adultos a la hora de empezar a pensar en cómo mostramos los perfiles de nuestros niños y niñas, ¿no? Esto que queremos mostrar acá y reflexionar con ustedes, tiene que ver justamente qué huella digital le estamos generando a estos niños de tan temprana edad y cómo repercute, digamos, en sus infancias. Si vemos, son dos personajes que son muy famosos en Internet y que ambas niñas están mostradas como modelo, como un prototipo de consumo, la niñez y el consumo, como que se mezclan ahí ciertos conceptos que, bueno, está bueno empezar a pensarlo, ¿no? Como a reflexionar y a ver qué estamos haciendo cuando hacemos un clic dentro de lo que es la era digital, ¿verdad? Exacto. Y a su vez, en nuestra interacción con los entornos digitales también, comenzar a repensar, a reflexionar y a promover en los jóvenes la reflexión acerca de esta distinción que cada vez va quedando más
que a veces en los entornos digitales queda un poco difusa, que es la separación entre la esfera de lo público, es decir, lo que yo quiero o no me molesta que nadie sepa, lo privado, que está reservado a un ámbito un poco más acotado, que yo solamente quiero que algunas personas lo conozcan, y lo íntimo, que es propiamente lo que yo quiero conservar para mí, ¿sí? Entonces, poder promover la reflexión acerca de la separación entre estas esferas y la necesidad de ser conscientes a la hora de interactuar y de compartir contenido en las redes, de que si bien la mirada del otro siempre fue necesaria para construir nuestra identidad, hoy en día eso se ve potenciado, facilitado y potenciado por los medios digitales, ¿sí? Entonces, todo lo que compartimos va dejando un rastro, va generando una identidad acerca de quiénes somos, y puede llegar a tener sus consecuencias, ¿sí? Entonces, no dejar de interactuar, no dejar de compartir contenidos, pero sí ser responsables y conscientes a la hora de interactuar con los medios digitales. Lo que tenemos abajo es un link de un video muy breve, que no lo vamos a compartir ahora por una cuestión de tiempo, pero que tiene que ver con esto, con la conciencia acerca de cómo muchas veces no tomamos debida comprensión del alcance que tienen las cosas que nosotros compartimos en Internet, ¿sí? Eso queda como herramienta para quien quiera verlo y trabajarlo en el caso de los docentes en el aula, ¿sí? Sí, y esto tiene que ver, obviamente, como decíamos, ¿no? Dentro de Internet hay diferentes tipos de intereses. Internet, vemos que dentro de, digamos, de nuestro accionar en Internet también se crea sociabilidad. Esa sociabilidad se crean comunidades en donde nosotros nos nucleamos por intereses, nos nucleamos por valores, nos nucleamos para conocer a un otro, en donde Internet pasa a ser, digamos, esa caja tecnológica en donde nos encontramos todos, ¿verdad? Pero así como nos nucleamos nosotros en diferentes tipos de comunidades científicas, docentes, intereses y demás, también hay otras cuestiones que tienen que ver con el hacer daño, ¿no? Que también pasa en la vida física y que hay que estar atentos. Hay que estar atentos, esto no significa que no hay que evitar la red, sino que hay que evitarla con responsabilidad, hay que evitarla con reflexión y con estar atentos a ciertas acciones, ¿no?, que se pueden generar allí. Obviamente que estas personas con estos intereses, en donde pueden ejercer sexting, en donde pueden ejercer grooming, etcétera, se pueden como esconder bajo otros perfiles falsos y demás. No digo que siempre está pasando, que es la mayoría, o sea, el mayor porcentaje de las personas lo utiliza para estos intereses, pero sí pasa, y entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Hay un estudio de Barry Wellman que sostiene, que es de la Universidad de Toronto, en donde él empieza a estudiar como las comunidades que se gestan en Internet, y él dice que en realidad los comportamientos que surgen allí no es que Internet genera determinados comportamientos, sino que son los comportamientos de las personas los que van modificando el uso de Internet. Entonces, digo, hay que estar atentos y reflexionar acerca de estas cuestiones, ¿no? Bien. Y a su vez, otro concepto que también nos parecía interesante para trabajar y para reflexionar, y que se vincula a esta construcción y toma de conciencia acerca de la ciudadanía digital, es el de alfabetización mediática. ¿Qué sería la alfabetización mediática? No es un concepto nuevo, en realidad siempre fue necesario e interesante reflexionar y promover la concientización acerca de la necesidad de desarrollar una alfabetización mediática, pero ahora cada vez va cobrando mayor importancia esto. ¿Qué sería en líneas generales? Una alfabetización mediática es la posibilidad y la capacidad de comprender el rol, los intereses, las características de los medios de comunicación dentro de las sociedades democráticas, ser capaces de evaluar de manera crítica, analítica, esos contenidos, esas informaciones, esas noticias que vemos en los medios de comunicación, y comprometernos activamente en la participación democrática, en la expresión de ideas y en la elaboración de contenidos, ¿sí? Así como en síntesis sería
formar ciudadanos empoderados, críticos, capaces de comprender y evaluar la credibilidad de la información que consumimos, distinguirla de la propaganda y a su vez generar contenido propio. Ahora, esta idea de alfabetización mediática cobra mucha más relevancia en el contexto actual. ¿Por qué? Porque cada vez esta masificación del consumo de Internet y del consumo de redes, y eso sobre todo se ve en las estadísticas en los segmentos más jóvenes, en los millennials o en los centennials, en las generaciones más jóvenes, es la tendencia cada vez más hacia el consumo de noticias y de información a través de redes sociales. Que igual yo creo que en líneas generales lo debemos ver todos, esto, ¿sí? No quiero meterme demasiado en el tema de los modos de consumo de noticias, pero sí remarcar cómo ciertas tendencias van facilitando el surgimiento de esto que hoy en día se conoce como fake news, ¿sí? Y esto tiene que ver con hábitos en los cambios en los hábitos de consumo de noticias. Eso lo habremos visto todos, como cada vez más vemos noticias directamente por redes, scrolleamos, leemos un título, no avanzamos demasiado, no chequeamos demasiado a ver qué hay detrás de eso, quién nos está informando eso, no vamos a la fuente de dónde proviene, entonces eso facilita que pierda relevancia la fuente de la información. La lectura cada vez más superficial que hacemos de las noticias y las informaciones, y eso se suma a las posibilidades que ofrecen hoy en día las redes de viralizar un contenido, es decir, de que un contenido a través del compartir, del share, a través de redes y de WhatsApp, llegue a una enorme cantidad de gente en poco tiempo, sin que se haya chequeado efectivamente si esa información era real. Ahora, uno podría decir, bueno, en realidad no es tan importante, bueno, yo compartí un contenido por WhatsApp y la verdad que no sabía de dónde provenía. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, así como están estas tendencias que facilitan la proliferación y la difusión de las fake news, hay actores económicos, políticos, que tienen intereses en promover esta desinformación, ¿sí? Y eso lo hemos visto, si uno chequea y busca, vamos a ver cómo se utilizó para manipular elecciones en Brasil, por ejemplo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, la importancia de esta alfabetización mediática tiene que ver con la posibilidad de construir ciudadanos que sean más críticos de la información y de esa manera fortalecer a la opinión pública, que es una forma en definitiva de construir ciudadanos y ciudadanas más críticos y comunidades más democráticas, ¿sí? Después tenemos una especie de punteo de tips para identificar fake news, y como para reflexionar acerca de cómo podemos combatirlas. Hay algunas iniciativas oficiales y de Google y de Facebook para combatir la proliferación de estas fake news, de estas noticias falsas, pero lo central para construir sociedades más democráticas es que fortalezcamos nuestra capacidad de ser críticos en el análisis, la lectura y en la construcción de nuestra propia información, ¿sí? Y a su vez, como herramienta, quienes son docentes, que tengan la posibilidad de trabajar sobre esto y de generar dinámicas con los alumnos y las alumnas acerca de cómo construir esta mirada más crítica en el manejo de información y noticias, ¿sí? Y como para finalizar, la importancia de, ya a modo de cierre, de promover, defender y reivindicar nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas digitales y los derechos de los niños en los entornos digitales, ¿sí? Así es, Jero. Y bueno, quiero terminar con una frase en donde dice, bueno, que lo dice Juan Manuel Castel, que lo dijo en una conferencia que él dio, en donde él dice que lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad en red, que es donde nosotros vivimos, ¿sí? Bueno, entonces, nada, la idea es ser un poquito consciente y acercarles un poco la reflexión en esta época de pandemia, que estamos todos hiperconectados, desde WhatsApp, Facebook, bueno, todas las redes sociales, e inclusive estamos buscando Internet, utilizamos a Internet casi como un currículum para buscar los contenidos y las explicaciones de los mismos,
y bueno, nada, es intentar de generar este espacio de reflexión. Ahora, como habíamos dicho en un inicio, le vamos a pasar la palabra a Mercedes Martín, que ella nos va a contar un poquito sobre, digamos, todos los desafíos que nos trae aparejado este contexto de pandemia. Mercedes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Ahora Hola. sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por pasar este rato y poder hacer un cierre y algunas reflexiones. Bueno, pensando qué hacer con ustedes y de qué cosas conversar, además de las que fuéramos conversando hoy en esta charla, hace un tiempo yo di una charla que se llamaba así como dice esta pantalla, se ve bien la pantalla, ¿no? Sí. Romances entre educaciones y tecnologías. Y hoy me quedé pensando que ese romance se convirtió en un matrimonio forzado, ¿no? Esto que nos permitía al principio coquetear un poco con las tecnologías y discutir si las tecnologías sí, si las tecnologías no, si virtualizábamos, si no virtualizábamos, si el celular sí o si el celular no, si adentro del aula, si afuera del aula, si a qué edad y en qué momento, de repente, y por una circunstancia absolutamente ajena a las cuestiones pedagógicas, ¿no? Nos tuvimos que casar. Tuvimos un inconveniente y terminamos casados entre la educación y la tecnología, más allá de que algunos nos llevaríamos mejor, otros nos llevaríamos peor, a algunos nos hubiera parecido una oportunidad, a otros nos parece un desafío, a otros un dolor de cabeza. Bueno, estas cuestiones, digamos, y esta realidad que no hemos elegido, y no es una cuestión menor pensar que no hemos elegido este cónyuge, ¿no? Nos lleva no solo a convivir, sino a convivir encerrados. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a pensar algunas cosas que hacemos, pero sobre todo, algo que a mí me gusta reflexionar mucho con quienes son mis estudiantes, que tiene que ver con el derecho a estar conectados, ¿no? Muchas veces tendemos a ver desde la educación esta conexión como un privilegio, y debemos empezar a mirarla y a defenderla como un derecho, ¿no? Más allá, es decir, por un lado, más allá de los números que dio Jerónimo, que yo les cuento que les cuento un poquito, yo doy clase en la carrera de Ciencias de la Educación, y acá hay una infiltrada de esa carrera, por ahí ya la vi, y hay ciertas resistencias a veces, con esta cuestión de cómo pensar, ¿no?, las educaciones y cómo pensar la educación para todos y para todas si pensamos en las tecnologías. Entonces, yo suelo usar parte de estos datos que dio Jerónimo para ver que hay más conexión que la que nuestra imaginación cree, ¿no? Que una cosa era pensar la conexión cuando la conexión dependía de un dispositivo como la computadora, y otra cosa es pensar la conexión cuando la conexión depende de un dispositivo móvil como es el teléfono. Que el teléfono es el modo de estar conectados de todos y de todas, pero también de las clases populares, ¿no? Entonces, tenemos
a mano, ¿no? Una buena herramienta, una herramienta poderosa, que por supuesto marca diferencia. Yo no estoy diciendo que se conectan igual todas las personas con todas las, con diferentes tipos de acceso. Por supuesto, yo estoy en mi casa con la compu, con el teléfono, tengo un modo de acceso que no es idéntico quizás al de todos mis estudiantes. Pero sí creo, sobre todo desde quienes trabajamos en la educación, que hay que empezar a militar la conexión como un derecho, ¿no? Y no solamente porque cuánto puedo pagar por esa conexión. ¿Y por qué? Porque eso nos incluye en la cultura en la que estamos inmersos. Cuando nosotros decidimos o decimos, bueno, no, porque nuestros alumnos no se pueden conectar, los dejamos por afuera de la cultura que los incluye, que es la cultura digital, ¿no? Y podríamos pensar en un montón de ejemplos que se dieron en estas últimas semanas, digamos, donde la cultura digital no es solamente acceder a los textos, lo es también, digamos, pero es también acceder a los trámites, acceder a otros derechos, ¿no? Poder acceder al sitio web para cobrar subsidios, poder tener información. No estoy hablando solo en términos académicos, donde también, en términos académicos, hay un impacto enorme, porque la digitalización hace circular la información de una manera muy diferente de cómo circulaba cuando no estábamos digitalizados. Me voy a pelear un rato con Claudia, me lo anoté acá, pelearme con Claudia un rato, que tiene que ver con esta cuestión de los nativos y los inmigrantes digitales. Yo discuto siempre mucho este concepto, no porque el concepto no exista en sí mismo, ni que no lo hayan desarrollado, sino porque me parece que a veces nos es muy funcional para descargar las responsabilidades sobre los nativos, porque total, como nacieron en esta época, son los que saben, y dispensar de estas responsabilidades a los que nos llamamos inmigrantes digitales. A mí me parece que varias de las cosas de las que habló Jerónimo, ¿no? En términos de la huella digital, en términos de los riesgos, en términos de cómo entender una información, son cuestiones que no vienen dadas por haber nacido en una época digital, ¿no? Digo, en este sentido me voy a pelear, no porque no exista el concepto, sino para no tomarlo de una manera absoluta, así lo digo, porque hay cierta cuestión de suponer, y acá lo hablo en términos de relación profesores-estudiantes, que los estudiantes saben cosas que los profesores no, entonces, bueno, como que se arreglen, ¿no? Puede ser que haya mayor familiaridad con los dispositivos, o con algunas aplicaciones, ¿no? Pero esto es una diferencia que puede ser para cualquiera de nosotros. Pero la responsabilidad educativa siempre va a caer sobre la generación más adulta y especialmente sobre quienes hemos elegido la educación como una profesión. Y a nosotros nos ha atravesado la cultura digital, ¿no? Así como no elegimos la pandemia, tampoco elegimos la cultura digital. Y parte de nuestra responsabilidad es formar estos ciudadanos para los cuales, digamos, para formar los ciudadanos fue creada la escuela, pero ahora tenemos que pensar en estos ciudadanos que van a estar inmersos en una cultura digital. Integrar las tecnologías
dice Silvia Bacher, que es una autora que les recomiendo, en términos, digamos, sobre todo de cultura digital y de acceso, a la conexión y al conocimiento. Lo que dice ella es que integrar las tecnologías digitales a la formación ciudadana, no desde la tecnología en estado puro. Digamos, no podemos, quienes no somos especialistas informáticos, ir corriendo detrás de la tecnología. Eso es como un mito, ¿no? Porque la tecnología no necesitamos, salvo que nuestro objeto de estudio sea la tecnología digital y estemos haciendo una carrera de informática, no necesitamos ir corriendo detrás de la tecnología. Pero sí lo que tenemos que pensar es la contextualización, ¿sí?, en línea con el ejercicio del derecho a la comunicación. Gran parte, ¿no?, del derecho a la comunicación se ejerce digitalmente, se ejerce en las redes. Hay estudios enormes sobre lo que es la militancia en las redes, y cuando hablo de militancia no me refiero solamente a un término político, que también lo podría incluir, sino a movimientos sociales que encuentran sus voces también en las redes, o sus voces en lo digital. Tenemos que empezar a pensar en estas cuestiones en términos de ejercicio de la ciudadanía. Bueno, y acá les digo, ¿y entonces qué hacemos en la escuela? Que ya casi es una imagen histórica en estas semanas, este aula, estos alumnos, el pizarrón, ¿no? Y en una escuela que en estos últimos tiempos sostiene su funcionamiento fuera de sus paredes. Cuando Jerónimo hablaba de lo privado, de lo público, de lo íntimo, yo pensaba en Paula Sibilia, que es una antropóloga que habla de la escuela y piensa redes o paredes, y habla de lo íntimo y habla de lo éxtimo, como nuevos modos de habitar las redes. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos en la escuela? Lo primero que yo tengo para decirles es que cuando pensamos las tecnologías en la educación, no se trata solamente de usar tecnologías, sino de mejorar la enseñanza. Lo que tenemos son desafíos profundos en términos pedagógicos y didácticos para incluir las tecnologías en las aulas. Y esas aulas pueden ser las aulas físicas, a las que en algún momento vamos a volver, ¿no? O las aulas dispersas, como nos ha tocado vivir en este momento. Hay algo muy importante que es, digamos, yo me dedico mucho a la educación a distancia, y en estas épocas estoy como muy demandada por la realidad. Y hay algo que a mí me parece que hay que dejar claro, que es que acá no se eligió armar los niveles educativos a distancia, porque eso implica otras decisiones, otras situaciones. Acá tenemos una emergencia, ¿no?, donde las tecnologías nos permiten completar o llevar adelante algunos procesos, no los mismos, no igual que en la presencialidad, no porque sean mejores o peores, sino porque no son idénticos. Una de las primeras cosas que nosotros les decimos a alguien que quiere hacer una carrera a distancia es que no piense en sus clases como da las clases presenciales, ¿no? Bueno, pero tenemos un tiempo para procesar eso con los profesores que van a trabajar las carreras a distancia. Nuestro mayor desafío es salir de la dicotomía, digamos. No es presencial o a distancia. Eso no es una opción para la educación, ¿no? La opción es la que nos permita incluir
a más estudiantes. Para nosotros la educación a distancia es una opción, o debiera ser, o debiera estar pensada como una opción inclusiva. En este momento, la distancia o la virtualización de las clases es la opción inclusiva que tenemos. No tenemos otra opción, ¿no? Recuerden el matrimonio forzado. Ahí estoy escuchando. No es que, ay, me enamoré de las tecnologías, es que me obligaron a casarme. Entonces, más allá de las cuestiones que podamos tener, o que podamos objetar, o que creamos que son mejores o peores, nuestra opción inclusiva ahora está muy relacionada con la virtualización. No es la única, podríamos tener otras, ¿no? Hay otras opciones. La educación a distancia no nace con Internet, nace muchísimos años antes, con los manuales autoadministrados, con textos, con el desarrollo de consignas muy precisas, ¿no? La educación a distancia tiene una historia anterior a Internet. Lo que hace la aparición de Internet y en los últimos años la aparición de estos dispositivos de los que hablaba Jerónimo y de lo que es la portabilidad y la ubicuidad, es decir, que yo llevo mi teléfono y puedo estar conectado en varios lugares y en diversos espacios, hace que esto explote como posibilidad y además se instale de manera mucho más definitiva. Pero habitualmente nosotros lo que aconsejamos es no pensar, porque la dicotomía no me permite pensar en el proceso necesario para desarrollar una propuesta educativa a través de las tecnologías. Si yo estoy pensando que sí o no, no puedo aprovechar ese proceso. Las tecnologías son muy atractivas generalmente, ¿no? Por lo tanto, algo que nosotros también proponemos es ver un poco más allá de estas tecnologías, y que cuando como docentes planifiquemos experiencias interesantes para los estudiantes y no planificar tecnologías. Es decir, no planificar usar el Zoom, usar el Genially, no, pensar qué experiencias yo quiero trabajar o yo quiero que mis estudiantes recorran y cuáles herramientas me ayudarían a proponerlas mejor. Y si esas herramientas están de acuerdo a lo que yo conozco como la conectividad de mis estudiantes, como la conectividad a los dispositivos, las posibilidades. Aquí vemos, digamos, ¿por qué esto? Porque cuando pensamos en la inclusión de tecnologías, pensamos en dos conceptos: en la inclusión efectiva y en la inclusión genuina. Decimos que una inclusión es efectiva cuando es por la tecnología en sí, porque me gustó y quiero que usen eso. Pero es genuina, es decir, tiene que ver con mis propósitos educativos cuando yo la incluyo pensando en la enseñanza y pensando en mejorar o en facilitar o en diversificar o en hacer llegar diversos modos de conocer, de pensar y de aprender. Y acá tenemos un desafío enorme, todos quienes trabajamos en los ámbitos educativos, no importa en qué nivel. Esto también es algo bastante nuevo, porque generalmente, los procesos de virtualización estaban más relacionados con alumnos o con estudiantes más grandes. Este escenario lo que hace es que
nuestros destinatarios sean de todas las edades que comprende el sistema educativo, desde los más pequeños hasta adultos. Entonces, es muy difícil pensar ese sistema educativo tan diverso. Silvina Casablancas habla de un docente que cruza fronteras, ¿no? Que es un concepto que a mí me gusta más, y la sigo peleando a Claudia, que el de inmigrante digital, porque tiene que ver más con el movimiento, porque tiene que ver más con lo que podemos nosotros definir y decidir, ¿no? Sobre cómo queremos el ejercicio de nuestra profesión docente. Ser docentes que podamos desandar nuestra propia historia, nuestras propias configuraciones docentes mucho tienen que ver con nuestras propias historias como estudiantes. Entonces, acá estamos, la mayor parte de nosotros no tiene experiencia como estudiante, incluyendo tecnologías, estudiando a distancia, adentro de un aula virtual. Por lo tanto, tenemos que desandar parte de esas historias, poner en tensión las dificultades, no asustarse digamos, vamos a tener dificultades, sí, vamos a tener dificultades, como tenemos dificultades en el aula presencial también, ¿no? Como tenemos que ser cuidadosos de no dejar a nadie afuera en el aula presencial también. Interpelar los saberes heredados, ¿no? Bueno, ver qué queremos sostener, qué queremos cambiar, qué queremos modificar, qué queremos integrar. Combinar lo analógico y lo digital, todo lo que podamos y todo lo que querramos, digamos. Esto tiene que ver con superar la dicotomía. No es el libro o el teléfono, son las dos cosas. Y de nosotros también depende cómo mostramos los recorridos para que los libros sigan siendo interesantes. Digo los libros porque en general, ¿no? es lo que aparece como el miedo a ser olvidado, pero podría dar un montón de otros ejemplos de lo analógico. Digo, podríamos pensar en este tiempo de pandemia. ¿Es la fiesta física alrededor, es el asado físico o la cerveza física alrededor de la mesa o en el Zoom? ¿No? O ¿cómo festejamos el cumpleaños? ¿En el living de casa o en el Zoom? Y como podamos. En este momento, si queremos festejar el cumpleaños o queremos tomar la cerveza con los amigos, no tenemos otra opción más que virtualizarla. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con volvernos a juntar físicamente. Construir estrategias, pero digamos que esas estrategias y esas opciones sean con otros. Hay algo que yo creo que enseñan las tecnologías, que es que no se puede trabajar solo. Es muy difícil llevar adelante proyectos con tecnologías solo, porque yo necesito a alguien que sepa más que yo de tecnologías, más que yo sobre comunicación, más que yo sobre diseño y sobre cómo hacer más interesantes o más desafiantes sobre, digamos, mis propuestas. Los demás necesitan a alguien que sepa más que ellos sobre pedagogía, sobre enseñanza. Necesito alguien que sepa más que yo sobre un concepto, sobre un contenido específico. Muy difícil trabajar con las tecnologías solo. Eso es un desafío enorme, ¿no? Porque nos lleva sí o sí a pensar clases en equipo. Y muchas veces, digamos, el aula física nos exige trabajar solos. Bueno, pensar transformaciones que estén a nuestros alcances y
no sé si poner en duda, pero sí no estar tan seguros que todos y todas las estudiantes tienen solvencia en el uso de las tecnologías digitales. Una cosa es saber usar los dispositivos, otra cosa es poder usar las tecnologías digitales y la información que circula en Internet de manera calificada para poderla pensar y transformarla en conocimiento. Esto nos lleva a un concepto que tiene que ver con dejar de ver a nuestros estudiantes solo como consumidores de la información y poder empezar a verlos también como productores. Esta idea, esa es la idea de prosumidor, es una idea que a mí me gusta mucho, la vuelvo a pelear a Claudia, preferiría hablar, yo tengo confianza con Claudia, por eso la peleo tanto, les quiero decir, y ella me tiene paciencia. Sí, entonces, igual Marce, en charlas anteriores hablamos de este concepto y también criticamos a mansalva el concepto de nativos inmigrantes, por eso volvimos a traerlo, pero sí, totalmente de acuerdo. Claro, digo, aquí me parece que es un punto, y que en estas épocas de pandemia es muy interesante, ¿no? El otro día escuchaba yo a Mariana Maggio diciendo no al revoleo de actividades, revolearle actividades por la cabeza a los estudiantes, ¿no? O lecturas. Yo que trabajo en la universidad es, bueno, claro, con total como la subo a la aula virtual, que lean 8 textos bueno, pero ¿qué hacen con eso? ¿No? Quizás pensar en producciones que ponen otro tipo de capacidades en juego, ¿no? Hablaba Jerónimo del TikTok, no porque haya que usar TikTok, pero digo, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes y muchos de nuestros colegas producen un montón de contenido en Internet que parece que cuando pensamos en el ámbito educativo todo eso queda en suspenso. Es decir, empecemos a pensar los modos de producción propios y de los estudiantes. Y ya para terminar, les traigo una imagen que a mí me encanta. Es una foto de un fotógrafo catalán que se llama Chema Amadós, que fotografía metáforas. Y esta es poder sostener una nube en una jaula. Y yo desde que la vi después y la uso mucho, siempre pienso que suponer que podemos sostener en esta época propuestas educativas sin tecnologías es como pensar que podemos atrapar una nube en una jaula. En algún momento se nos va a escapar, ¿no? Entonces la propuesta es pensemos de qué manera queremos incluir las tecnologías, aún ahora que nos casaron obligatoriamente. Lo bueno es que no nos casaron para toda la vida. Estas épocas de pandemia se van a terminar, ¿no? Y vamos a poder elegir con qué tecnologías queremos seguir teniendo estos romances, y de qué manera, y dónde queremos vivir, y cómo queremos vivir ese romance. Pero pensar que incluir las tecnologías en la enseñanza no solo tiene que ver con una visión efectiva sobre si se aprende más o si se aprende menos, sino que tiene que ver con diversificar las posibilidades, con incluir más, a más personas dentro del sistema educativo, ¿sí? Y con educar ciudadanos digitales, porque estamos viviendo todos en una cultura digital y no nos queremos quedar afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por este espacio de reflexión y ahora le invitamos a Mirta a que dé el cierre de este ciclo de charlas. A Mirta Castedo, si está por ahí. Acá.
Estoy, pero estaba con el silenciado el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Bienvenida, Mirta. Gracias. Bienvenida, Mirta, de vos hablaba. Ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Cómo están todos? Especialmente Claudia y Mercedes, que nos conocemos desde hace mucho y que hemos estado en tareas semejantes. Bueno, debo decir que cuando Claudia me invitó a esta actividad, le dije así, sin dudarlo, no, ni loca, no puedo, estoy totalmente cooptada por cuadernillos de provincia, de nación y de más allá, no puedo pensar en otra cosa. Hasta que revisando mi primera respuesta, dije que si se trataba de hablar del trabajo de elaboración de los cuadernillos, de eso sí podía hablar, porque es prácticamente en lo único que puedo pensar desde que empezó la cuarentena hasta aquí. Y lo único que puedo hacer desde que empezó la cuarentena hasta aquí. Bueno, ante todo, yo quiero coincidir con las compañeras que hablaron precedentemente, en el sentido de que cuando enseñamos usamos permanentemente tecnologías. Recuerdo que el pizarrón es tecnología, los cuadernos, los libros de lectura son tecnología, las plataformas, el Zoom son tecnologías, y entre medio montones de cosas más, es decir que siempre usamos tecnologías y vamos cambiando, y que la escuela siempre tuvo una historia, así nos lo enseña la historia de la educación. La escuela ha tenido siempre una historia de resistir los cambios tecnológicos hasta que le es inevitable. Esta es una situación inédita donde lo inevitable, lo que uno imaginaba como inevitable en un futuro relativamente cercano, se transformó en presente, de golpe. Pero con cualquier tecnología coincidimos con las compañeras que se trata de enseñar. Es decir, que el problema que tenemos, los problemas que tenemos son siempre los mismos. Es decir, cómo leemos, entendemos lo que leemos, compartimos las interpretaciones, no las compartimos, discutimos, hacemos análisis críticos, no los hacemos, nos salen mejor o peor las reflexiones en torno a los objetos de enseñanza, etc. En este momento, de esta manera. A pesar de que sigo siendo profesora universitaria y que ejerzo como tal, lo que yo les voy a contar tiene que ver en este caso exclusivamente con esta experiencia de, a partir de estar desde el mes de enero como directora de gestión curricular de Dirección de Educación Primaria en Provincia de Buenos Aires, y acabábamos de terminar de escribir el documento del plan de la Dirección de Gestión Curricular, y cayó la pandemia. Entonces el plan se fue a un cajón y hubo que barajar y dar de nuevo. En ese barajar y dar de nuevo puedo hablar sobre primaria, tratar de enseñar a distancia en primaria y en escuela pública, que no es enseñar en cualquier lugar. Entonces, primera cuestión que nosotros enfrentamos es que si pensamos que un 20% de los niños no tienen acceso a conectividad, estamos dejando un porcentaje importante de niños afuera. Pero además, yo debo decir que no tengo datos concretos, pero sí certeza de que en el caso de la educación pública y los niños en edad escolar, ese porcentaje es muchísimo más alto, por varias razones. Una es porque allí se concentra la mayor cantidad de población que no tiene acceso, es decir, en la escuela pública no es el 20% el que no tiene acceso, es más, pero además son familias que, por ejemplo, son monoparentales y el adulto tiene un teléfono para compartir entre 3 o 4 niños, más el adulto, es decir, ese teléfono no está disponible todo el tiempo, el tamaño de la pantalla teléfono no es lo mejor para que lean los chicos tampoco. Y por otro lado tenemos muchas poblaciones, en Provincia de Buenos Aires incluido, pero también en todo el país, porque ahora estamos haciendo los materiales nacionales,
hay muchas poblaciones que pueden tener un teléfono, hasta pueden tener un equipo, una notebook, por ejemplo, un equipo móvil, pero con un tamaño bastante más adecuado para la lectura, pero no hay conectividad porque la población no llega a la conectividad. Es decir, si bien llegan el tendido de los cables de internet, no llega señal al pueblo, a las casas, porque el tendido entre el cable y las casas es lo que no está. Entonces, lamentablemente, en el caso de la población de la que me estoy ocupando, el porcentaje de conectividad es mucho menor. Es más, todavía tenemos muy poco análisis de qué está pasando en la realidad de las escuelas en este momento, en el ir y venir entre los niños y los maestros, pero sí tenemos una cosa bastante reiterada que manifiestan inspectores de todas las regiones, es que muchos padres, eso es más frecuente en enseñanza media, muchos padres se quejan sobre las actividades que mandan los profesores o los maestros en el caso de primaria, porque dicen que esas actividades suponen que los chicos tienen acceso a internet, y las explicaciones son sí, pero yo tengo un solo teléfono para toda la familia y tengo 4 hijos. Entonces el tema de conectividad, lamentablemente, por supuesto que gran parte del problema es que se haya parado durante los 4 años que ya sabemos, muchos de los planes de conectividad que estaban en marcha y la distribución de máquinas y demás. Es decir, eso igual, aunque esos 4 años se hubiese trabajado, posiblemente tampoco tendríamos a todos adentro, pero tal vez hubiese sido un porcentaje menor, no lo sé, pero en este momento son muchos. De manera que los materiales que nos vemos obligados a producir, esta tecnología nueva llamada cuaderno o cuadernillo, que también es una tecnología, tiene que tener ese recaudo. Algunos van a recibir solamente un material impreso a la antigua, sin ninguna otra posibilidad. Y esos algunos son muchos, no son pocos. Entonces, bueno, una de las cosas que nos planteamos en el material es que las actividades no dependan, que la resolución de las actividades no dependan de tener o no tener conexión, pero en el caso de que las actividades puedan ser enriquecidas por una conexión, porque veo un video, porque escucho un audio, por alguna otra situación, porque le mando un mensaje a un compañero donde intercambio la pregunta y la respuesta en un cuestionario, hago un intercambio sobre la pregunta y la respuesta. En el caso de que sí exista conexión, se puede aprovechar ¿para qué? Para poder resolver más cooperativamente, y eso quiere decir aprendiendo más la tarea. Porque si hay algo que está dañado en este momento, es esa posibilidad, digo dañado y no destruido, es esa posibilidad de intercambiar con el otro en el mismo momento en que estoy pensando. Y eso para los nenes chiquitos no es una cuestión menor, porque el adulto, también tengo experiencia como profesora de educación como profesora en seminarios que son a distancia, con el adulto es distinto. Un adulto puede retener en su cabeza lo que está pensando con una pregunta o su opinión, y al día siguiente retomar la lectura y seguir pensando con el otro. Con los niños eso es muchísimo más difícil. Entonces, los materiales tienen es una de las características que se puedan resolver sin acceder a la conectividad, pero no dejando de lado la conectividad cuando nos sirve para mejorar la posibilidad de aprendizaje, que es casi siempre. Muy bien. Al principio, cuando la cuarentena parecía ser algo parecido a una inundación, la provincia de Buenos Aires tiene experiencia de inundaciones, donde muchas veces, muchas zonas, los inspectores, los maestros y demás se organizan durante un periodo de inundaciones para mandar tareas a distancia, con distintas tecnologías, ¿no?
con las que se puedan, porque la cuestión es esa, ¿cuáles tenemos? Al principio parecía que el problema iba a ser ese, vamos a estar 15 días, 20 días, un mes sin clases. Ahí la apuesta fue una. A los 15 días ya sabíamos que esto iba para larguísimo, no para largo, sino para larguísimo. Esto va para muy largo, y entonces tuvimos que replantearnos todo. Porque al principio nuestra postura era, no tenemos que enseñar nada nuevo a través de los materiales, mantengamos, porque además era principio de año, mantengamos a los niños conectados con los objetos escolares, que no pierdan el contacto con los objetos escolares, que no pierdan cierta práctica como puedan, en los horarios que puedan, con las posibilidades de cada familia, cierta práctica de sentarse a estudiar, leer, hacer la tarea, para que después la ruptura con volver al aula no fuera tan importante. Pero eso nos lo tuvimos que replantear, porque no es un ratito, es un tiempo mucho más prolongado. Y entonces empezamos a pensar en dos cuestiones que son, o sea, que nos tironean todo el tiempo que estamos diseñando las actividades, ¿no? Una es la supuesta autonomía de los nenes en los distintos grados. ¿Cuán autónomo puede ser un niño de primer grado que además tuvo 5 días de clase? Es decir, es un niño de primer grado que acaba de salir del jardín, que no sabe lo que es el cuaderno, es decir, no sabe lo que es unir con una flecha, si vamos a hablar de tecnología. Tal vez sabe mucho mejor manejar el WhatsApp que unir con una flecha en el cuaderno. Ese niño tiene un grado de autonomía y estamos suponiendo otros grados de autonomía con chicos de quinto o de sexto. No obstante, todos sabemos que hay chicos de quinto o de sexto que no saben leer solos, que pueden leer algo con ayuda de un adulto al lado, pero no leer solos. Y ahí tenemos también que tironear de la disponibilidad de las familias. En una especie de discurso que a mí me molesta mucho, pero que estamos como obligados a hacer en este momento, que es que parte de lo que se dice en los cuadernillos, o en los cuadernos para la denominación de nación, está dirigido al niño como uní con una flecha, o elegí tal cosa, una respuesta de opción múltiple, y parte está dirigida al adulto. En eso que dirigimos al adulto, casi siempre lo que le decimos, si hay una parte de los cuadernillos que lo dice explícitamente, es lo que pensamos que tiene que hacer cualquier adulto frente a una pantalla o frente al papel, en casa o en la escuela. Un adulto frente a una pantalla o frente al papel, en casa o en la escuela, al lado de un niño, tiene que conversar, ¿sí? Tiene que hablar con. Yo no soy muy partidaria que a los niños pequeños se les entreguen teléfonos, más vale soy contraria a que se le entreguen los celulares, pero si lo tiene, yo quiero que haya un adulto al lado conversando sobre lo que está haciendo sobre el teléfono. Conversando no quiere decir metiéndose en la privacidad del niño, aunque a veces hay que hacerlo porque son niños y hay que cuidarlos. Conversando quiere decir intercambiando puntos de vista, preguntando qué va a responder, qué le parece, cómo lo dice, etc. Es decir, no estamos pensando que ante las pantallas, tal vez estoy poniendo el acento en lo común, y también haya en algún momento que poner el acento sobre lo diferente, pero lo que estamos pensando que los adultos tenemos que hacer con las pantallas y los niños es lo mismo que tenemos que hacer con los textos y los niños, conversar. Porque los niños, para mediar lo que sea, necesitan de la conversación con otros, niños o con otros adultos. O sea, hablar en torno de lo que aparece ahí.
hemos ido inventando o reinventando, porque nada de esto es novedoso, en los distintos materiales, criterios a medida en que se nos iban presentando los problemas. Por ejemplo, cuando pensábamos en los cuadernos de primer grado, en las lecturas de los cuadernos de primer grado, sea una poesía, sea un pequeño cuento, lo que sea, nosotros teníamos de la clase presencial perfectamente analizado, estipulado, conocíamos perfectamente bien qué tipo de texto le tenemos que presentar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, etc. ¿Qué cosas tienen que leer? Muy bien. De esas cosas que tienen que leer, elegimos aquellas que consideramos que podrían haberlas leído en el año anterior. No necesariamente la misma historia, sino el mismo tipo de historia. Es decir, que lo que se presentara como nuevo a distancia resultase en algún punto familiar, sea por el contenido de la historia, sea por el lenguaje, sea por la estructura de la historia, que en algún punto resultase familiar. Es decir, que tuviesen algún esquema donde anclarse. Al principio fue para primero, y después decidimos hacerlo en todos los grados, sexto incluido. Incluimos link con la lectura de las lecturas, es decir, siempre que hay un material para que los chicos lean, hay un link donde está esa lectura en voz alta de la boca de una docente, es decir, de alguna de nosotras, de las que formamos el equipo, los equipos, porque somos equipos de las distintas áreas, todo lo que hay para leer está leído por un adulto, y un adulto que lo lee con la entonación, con la lentitud, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que teníamos que leer más lento, porque teníamos que dar lugar a que los chicos pudieran seguir con la vista a medida que el adulto iba leyendo, cuando cliqueaban en el link. Todas esas recomendaciones. La búsqueda de imágenes, que también usamos en el aula, pero claro, en el aula, nosotros, la búsqueda de imágenes que sirvieran para enseñar determinadas cosas. Por ejemplo, en los últimos cuadernillos está el tema del mimetismo y el camuflaje de los animales. Entonces, búsqueda de imágenes que permitieran ver algo del mimetismo y del camuflaje, que no es lo mismo que en el aula frente a frente, porque en el aula frente a frente yo tengo una palabra garantizada del docente que puede poner contexto y que puede reponer cosas, que ahí va a estar la imagen, quién sabe con quién. Tal vez con un adulto que puede explicar un poco más, tal vez con un adulto que se entera de este fenómeno de los animales, de los seres vivos, en el mismo momento que se está enterando el niño. Entonces, la búsqueda de imágenes es una de las cosas que más trabajo nos da, porque además tienen que ser libres y toda esa historia. Me he vuelto experta en búsqueda de imágenes libres. Todos nos hemos vuelto expertos en búsqueda de imágenes libres. Bueno, otra cuestión tiene que ver con la flexibilidad de los tiempos. Cuando vimos por primera vez los cuadernillos de Nación que venían día a día y semana a semana, dijimos, Dios mío, están copiando lo peor de la escuela primaria, el fraccionamiento del contenido en fracciones de tiempo. Estamos atrapados en eso porque ahora nos toca, ya vamos por el segundo, nos toca hacer los de Nación, así que, ¿qué vamos a hacer? Eso no lo decidimos nosotros, pero si ustedes tienen oportunidad de ver los dos primeros que se hicieron para provincia, no estaban reunidos por área, porque una de las cosas que tomamos mayor conciencia es en la diferencia de tiempos que hay entre la distancia y la presencialidad. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Hay gente que está haciendo preguntas por el chat. Yo no puedo hablar y contestar las preguntas al mismo tiempo. Claudia, ¿vos las estás...? Sí, yo las estoy leyendo, estoy anotando, pero igual son más acotaciones y más intervenciones de reflexión que preguntas en sí. Yo voy anotando las dudas, así que después cuando termines, te las voy socializando. Bueno, a ver, estaba en el tema de la flexibilidad de los tiempos. En el aula
el tiempo, en el aula presencial, el tiempo se construye primero en una caja que nos viene dada y que nosotros no decidimos, de recreos, de horario de entrada, horario de salida, pero el tiempo de trabajo con los contenidos es un tiempo que se construye entre intervenciones del docente, materiales que aparecen en el aula e interacciones de todo tipo. Que yo digo, que me decís, que pregunto, que repregunto, que el otro dice, que tuve en cuenta, escuchar lo que dice fulanito. Es decir, el tiempo se alarga. Para el gusto de muchos de nosotros se alarga demasiado muchas veces, pero no importa, no es el tema ahora. Ese tiempo se alarga, por lo cual yo, por ejemplo, ahora va a salir una secuencia que es un cuadernillo que es sobre las aventuras de Sinbad el Marino. Y yo pensaba, este cuadernillo, si fuesen clases presenciales, para mí tiene 3 semanas, porque hay 2 historias largas de Sinbad, hay que escribir una tercera historia, hay cruces con lecturas informativas sobre la época de la historia, etc. Para mí eso en el aula presencial tiene 3 semanas. Ni se me ocurriría plantearlo para 3 semanas a la distancia, porque no está ese entramado de interacciones que arman la clase presencial, porque es una actividad, un intercambio, pasamos a otra actividad, y porque como ya nos venimos escuchando de varias madres o padres que lo vienen relatando, lo que les pasa a los chicos, a los nenes con la distancia, es que cuando viene una tercera o cuarta tarea sobre el mismo tema, es otra vez. Y ese otra vez, los maestros lo sabemos manejar muy bien en la presencialidad, pero no lo sabemos manejar a la distancia. No, porque, entre otras cosas, porque no lo tenemos ahí. Entonces, las actividades son, a ver, el sostenimiento de la duración en un mismo tema y contexto, porque el tema lo podemos mantener, pero lo que tenemos que variar es el contexto más rápido. Es algo que nos dimos cuenta produciendo los materiales e interactuando con muy pocas familias con las que tenemos interacción y viendo cómo funcionan las cosas. Otras cosas funcionan muy bien, ¿eh? Pero esta nos dimos cuenta que el tiempo del aula es mucho más, da lugar para que sea mucho más largo. Tenemos varios dilemas a resolver como sistema educativo. A pesar de que estoy muy cerca de subsecretaría, yo no sé cómo se va a evaluar y cómo se va a acreditar este periodo. Tal vez suceda lo que sucedió en 1956, que fue que el primer periodo, y fue por otra epidemia, la de polio, el primer periodo, antes de las vacaciones de invierno de todos los grados, y de los años supongo que también, venía tachado en los boletines, y se empezó a calificar después de las vacaciones de invierno. Tal vez sea así. Yo no sé cómo va a ser, no lo sé, no sé si hay decisión de algo, no tengo la menor idea. No da tiempo a hablarlo, aunque parezca mentira. Lo que sí sé es que no podemos, en el caso de los niños, no estoy diciendo que sea así para todos los niveles, en el caso de los niños, no podemos evaluar los aprendizajes a partir de esta educación a distancia. Podemos evaluar la enseñanza. Podemos evaluar la enseñanza en el sentido de saber qué funcionó y qué no funcionó, qué funcionó mejor, empezando por lo básico, a cuántos incluimos en la propuesta y a cuántos no pudimos llegar. Y siguiendo por los que logramos incluir en la propuesta, qué cosas logramos que sucedieran. O sea, evaluar si leyeron los cuentos, las poesías, la novela que mandamos a leer. ¿Tuvimos algún intercambio a propósito de lo que planteaba esa obra? ¿Resolvieron los problemas de fracciones o resolvieron los problemas de divisiones, pero no los de fracciones? ¿Podemos evaluar por qué no resolvieron los problemas de divisiones? Pero ¿cuánto aprendió cada uno? Sería, desde nuestro punto de vista, ahí estoy hablando por dirección de primaria, una gran injusticia.
porque los nenes no son responsables por el compromiso que puedan tener con la tarea que mandamos a distancia. Si estuviésemos hablando de adultos o de jóvenes, es otra historia, pero estamos hablando de niños. Un niño no es responsable por lo que le dedica a la tarea escolar en el hogar, y en todo caso podemos discutir qué responsabilidad hay de la escuela. Para mí no es, perdón, de las familias, para mí no son responsables las familias, esa es otra discusión aparte, pero aunque lo fuesen, el pibe no tiene la culpa. Y entonces, para mí, la evaluación de los aprendizajes empieza cuando los podamos ver. A ver qué me está faltando. Me está faltando algo que es una constatación de todo este tiempo, incluida yo misma. Todos los docentes estamos trabajando muchísimo más. Por ejemplo, yo estoy muchísimo más en preparación de materiales, muchísimo más en el ida y vuelta con los chicos. Por ejemplo, como imagínense interacciones en Zoom, tal vez ustedes no se lo tienen que imaginar porque alguna de ustedes lo hace. Interacciones en Zoom con 30 chicos. Hay docentes que me dicen, organicé 3 grupos. Primero chateo media hora con 10, después con otros 10 y después con otros 10. Y así podemos entendernos un poco. Replica la clase 3 veces. No es la misma clase, estamos de acuerdo, pero hay una sobrecarga de trabajo del docente que es impresionante. A mí eso me preocupa mucho porque a mediano plazo no va a ser sostenible. Mercedes se debe acordar de las enormes discusiones que tuvimos hace muchos años, 2006, cuando empezó nuestra maestría en escritura y alfabetización, y Mercedes fue de las primeras que trabajó en el armado a distancia de lo que era semipresencial en aquel momento, y que ahora ya está funcionando, funciona solo. Las discusiones que teníamos en la facultad para hacer entender que un tutor virtual no podía tener 30 alumnos. ¿Sí? Y en aquel momento me acuerdo que hablábamos de 11 Mercedes y logramos que tuvieran 14 o 15, igual era una barbaridad. Bueno, y después de mucha lucha con el sistema de la facultad, pero entre compañeros que queríamos que todo saliera bien, se logró entender que un tutor puede tener 11, 10, 15, no puede tener 30 ni 50 alumnos como en la presencialidad. A los maestros les está pasando eso. Tienen a distancia 30, 35. Es una locura. Eso no va a ser sostenible. Una de las grandes preocupaciones de la dirección en este momento es, bueno, acercar materiales como los que estamos acercando para intentar que, si no es tal cual, los maestros puedan tomar de ahí algunas secuencias de tareas, no necesariamente la que corresponde a su grado, porque tal vez un maestro un maestro de sexto encuentra la tarea ideal para sus alumnos en la de cuarto, o un maestro de cuarto encuentra la tarea ideal para sus alumnos en la de quinto, no importa, pero le facilitamos el armado, los materiales, los links con los audios, la selección de imágenes, etcétera, y pueda dedicar más tiempo a interactuar con los chicos. Porque enviar los materiales sin interacción con los chicos, es decir, sin esto de conversar con ellos sobre lo que está en la pantalla, como era antes conversar sobre lo que está en el libro, no sirve de mucho. Sí, la construcción se hace en la interacción. No tengo mucho más para decir así. En el medio de esta tarea, que es un poco nueva para mí, no del todo nueva, nunca para los educadores nada es del todo nuevo, lo que sí me está pasando es que creo que por primera vez de mi vida estoy muy obligada a producir más rápido de lo que pienso. Y creo que eso también le está pasando a los maestros. Eso de revolear tareas, ¿saben lo que es? Tengo que resolverlo antes de pararme a pensarlo. Y eso no es agradable.
eso tiene que ver con el contexto, no tiene que ver con la educación a distancia. No es una característica de la educación a distancia, es una característica del contexto. Claudia, de mi parte, concluyo. Sí, así es. No, estaba terminando de revisar las últimas partes del chat, y bueno, lo que preguntan, y están preocupados por el tema del cuadernillo de música y educación física, si va a haber algún material de acompañamiento respecto a eso, y que, bueno, afirman varios colegas que es complejo a aquellos que les llegaron los cuadernillos digitales, porque se dan cuenta que los interlocutores para poder desarrollar estas actividades con los estudiantes se les complejiza, porque se encuentran con interlocutores que por ahí no tienen el acceso al internet, pero no solamente con la conectividad, sino que no tienen el acceso tampoco al conocimiento directo de cómo poder o descargar el cuadernillo, o poder revisar la tarea de manera digital y demás. Después, una pregunta interesante es qué pasa después de la pandemia, si se está pensando en un cambio en la escuela, si se está pensando en otras formas de hacer aula. No lo sé, porque no hay tiempo, no hay tiempo de planificar. A ver, yo puedo decir lo que estamos pensando en dirección de primaria, pero no es oficial. Primero, no sabemos cuándo termina, cuándo se van a retomar las clases. Una versión es que se retomarían después de las vacaciones de invierno. Otras versiones es que va para el año que viene. Y lo digo así, va para el año que viene. Es decir, es brutal. Otra versión es que se retomarían el año después de las vacaciones de invierno, pero por turnos, no todos los chicos juntos, sino, bueno. Entonces, ahí una de las cuestiones a ver es, ¿estamos hablando de escuelas de doble escolaridad o jornada extendida, o estamos hablando de escuelas de jornada simple? Porque la realidad es completamente distinta. Si en una escuela de jornada extendida o de doble escolaridad, yo tengo muchas posibilidades para optimizar el tiempo. En una de jornada simple, tendré que acotar a los contenidos indispensables. La dirección está pensando en eso y está pensando en producir orientaciones, pero bueno, eso después hay que ver cómo se puede armar en cada una de las instituciones, cosa que va a haber que, si tenemos certeza de que volvemos después de las vacaciones de invierno, cuando tengamos certeza de que volveríamos después de las vacaciones de invierno, hay que trazar rápidamente un plan de qué es lo indispensable a trabajar durante esos 4 meses, y tal vez usar algunos de los apoyos que aprendimos a construir en este periodo para que se mantengan. Que esa sería una gran ganancia. ¿Sí? Aprendimos a construir algunas cosas que se pueden hacer en casa solos entre comillas, ¿no? O con mayor autonomía del aula. Mantengamos esa práctica. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad es que el año se alargue un poquito, digamos 2 meses al año que viene, y el año que viene empiece 2 meses más tarde. Entonces repartiríamos tiempo entre los 2 años. No hay ninguna decisión al respecto, se están hablando muchas cosas, pero no hay decisión al respecto porque el nivel de urgencia de cada día es brutal, porque además ustedes saben que en las escuelas no se está atendiendo nada más que la enseñanza, en las escuelas se está atendiendo la comida, la seguridad, montones de cosas que no son nada más que la enseñanza. No, y los temas referidos a la salud, porque ninguna de estas, digamos, aquí lo pedagógico está absolutamente subordinado a las cuestiones de salud de la pandemia. Digamos, es decir, podemos pensar muchas cosas, pero esto dependerá del comportamiento de un virus que no sabemos cómo se comporta, digamos. Entonces, en ese sentido yo coincido, digamos, que hay que también relajar un poco esta situación, no por abandonarla, sino por entender que también los niños y las niñas están en una situación que es una situación distinta,
que están en sus casas, que están encerrados, que no están pudiendo ver a sus compañeros y a sus compañeras, que más allá de digamos, de sus posibilidades, ¿no? Entonces, la verdad que por casi primera vez decimos que estos procesos pedagógicos necesariamente están subordinados a otros que tienen que ver con la salud, que nos van a permitir en el futuro pensar otros procesos pedagógicos, Que ¿no? además no sabemos si en un mes se viene un pico donde la maestra deja de mandar tarea porque está infectada, o los padres dejan de acompañar el cuadernillo porque están internados. No sabemos qué va a pasar eso. El otro día hablábamos de esto, de que no sabemos cuántas licencias puede llegar a haber con esta cuestión y cómo se cubriría esto. No podemos pensar el sistema como lo pensábamos. Entonces, no sé si evaluar es, digamos, uno va haciendo lo que puede, y no lo digo esto en términos de voluntarismo, sino de lo que se puede con lo que sabemos, con las condiciones que hay, que cambian todo el tiempo, ¿no? A ver, nosotros teníamos conversaciones con supervisores donde una de los intercambios era, muchos supervisores están preocupados por evaluar qué se está haciendo en las escuelas y muchos directores preocupados por evaluar qué están haciendo los maestros. En un momento les decíamos, a ver, para mí la evaluación en este momento es, hablando con si fuese directora hablando con una maestra, a ver, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tu familia está bien? ¿Están todos sanos? Etcétera, etcétera. Si eso está bien, paso a lo siguiente. ¿Pudiste hablar con los chicos? ¿Hay alguno que no lograste hablar? ¿Te puedo ayudar a conectar a alguno? Sabemos si los chicos, pero ¿para qué hablar? Para saber si están sanos. Eso es. Y después, cuando sabemos que después hablamos de la tarea. Pero primero es lo otro. Primero es, estamos vivos. Sí, así no, es. por eso también lo que al principio era una urgencia, que era, bueno, vamos a estar 15 días, 20 días, un mes sin clase, bueno, ¿qué hacemos en esta urgencia? Hay que pensar que es un escenario que se va a extender un tiempo más. Entonces, como siempre, en la urgencia todos salimos corriendo, pero cuando el escenario se instala, sería prudente, bueno para la salud yo trabajo en educación a distancia, se imaginan de qué estoy hablando, ¿no? Pero digo, que podamos empezar a pensar, porque si no pensamos, también corremos otros riesgos. Podemos empezar a pensar, aunque ese pensar implique menos tareas, menos videoconferencias, menos audios. Bueno, quizás es el momento no de dejar de hacer, pero sí de pensar también. Y acá Lo de menos me parece que para mí es la clave. Es decir, nosotros somos conscientes de que estamos mandando mucho menos de lo que pensamos que se tiene que hacer en el mismo periodo en el grado. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos no es que los chicos aprendan lo que tendrían que aprender en el aula. Lo que pretendemos es que se mantengan conectados con el conocimiento escolar, que haya algún momento en el día en que piensen en el traje del emperador, algún momento en el día en que piensen en los sólidos, los líquidos y los gases, algún momento en el día en que piensen en los contenidos escolares. Si fuese posible que piensen en los contenidos escolares, si no son uno de los 4 hermanos de una mamá sola que está corriendo para conseguir el subsidio o el bolsón. Porque en ese caso no vamos a pretender que estén pensando en eso, porque es imposible. ¿Quién puede hacer todo eso a la vez? ¿Y quién puede desinfectar con alcohol, lavar con lavandina, cambiarse cuando llega a su casa? Digamos, el nivel de energía que nos toma esta pandemia en lo cotidiano es algo que tampoco a veces medimos, ¿no? Pasa
pasa algo, en medio de todo esto pasan algunas cosas que son increíbles. Yo no sé si ustedes notaron, pero a mí y a todas mis compañeras, somos un grupo grande en la dirección, a todas nos llegan constantemente audios de niños leyendo en voz alta. Pareciera que la lectura es algo que en vez de abandonarse se incrementó. Pareciera que ahí hay un refugio de todo esto que escucho caótico y apocalíptico todo el día. Bueno, recitar 2 venaditos bien y grabarlo y mandárselo a la seño parece ser un refugio. Y entonces la lectura empieza a tener un lugar espléndido. Como creo que tiene un lugar espléndido la escuela, es una oportunidad para la escuela increíble. Nunca se valoró tanto la escuela en la cultura como en este momento. El trabajo docente. Y el trabajo docente como en este momento. La sociedad se dio cuenta de lo que es la escuela. Esperemos que dure. Esperemos que dure, pero nos dimos cuenta de que no es tan fácil tener 4 juntos haciendo la tarea de manera sistemática, y que tener 30 juntos haciendo tarea de manera sistemática debe ser misión imposible. Por fin nos dimos cuenta. Sí, así es. Bueno, la verdad que... Nos entusiasmamos, perdón, sí, Claudia. para nosotros no, pero está re bien, porque aparte en el chat se viene generando de que realmente esta charla es muy emocionante, que tanto Mirta como Mercedes animaron muchísimo a los docentes. Nosotros venimos haciendo un ciclo de charlas que venimos trabajando con ellos y con ellas todo lo que tiene que ver con las herramientas y cómo pensar de manera pedagógica y didáctica las mejores decisiones para poder acercar estos contenidos hacia los estudiantes, ¿no? Acá en la sala están, bueno, hay desde el nivel inicial, desde el nivel primario, del secundario, hay gente del terciario, algunos de la universidad, entonces como que nos nucleamos a pensar un poquito qué es todo esto, ¿no? Y bueno, y voy a retomar una frase que dijo una profesora por aquí, que si no me equivoco se llama María Elena, que trae las palabras de Lerner, en donde dice: la tecnología vino para quedarse y acompañarnos en este proceso de pandemia. Entonces me parece que es súper importante, y que también se está generando algo que por ahí, no sé si en lo físico se generaba, que tiene que ver con las comunidades virtuales educativas. Que hoy por hoy estemos acá 100 personas, que hayamos en otras charlas 200 personas, que estemos nucleados bajo el mismo problemática, no sé si se hubiese dado en otro momento, ¿no? Así que bueno, celebro, les agradezco muchísimo a las dos, la verdad es que para mí son unos referentes, como también son referentes para el resto de los colegas que no paran de escribir, que hay gente de México, de Colima, hay gente de acá, de Capital, Daniela Zabaleta, bueno, hay un montón de colegas que también están dando clases en los terciarios, que están preocupados, estamos preocupados, que también estamos hablando de bolsones de comidas para las estudiantes, y los estudiantes que van al terciario están estudiando la carrera de primaria. Bueno, lo único que sabemos es que este virus nos vino a mostrar las grandes falencias que tenemos como argentinos, ¿no? Y bueno, pero al menos estamos tomando la rienda del asunto, me parece que no somos ajenos y que tenemos una gran empatía para poder transformar un poquito de nuestro lugar esta realidad que nos atraviesa. Así que bueno, muchas gracias a las dos, y a todos y a todas que siempre nos acompañaron, que estuvieron a lo largo de todas estas charlas. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a todas, a los que conozco, a los que no, a los que nos vemos, nos cruzamos así por estos lugares de vez en cuando. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, adiós. Adiós, gracias. Abrazos. Gracias. Esta charla queda grabada y siempre la circulamos por mail, porque bueno, hay un montón de colegas y colegas que mandaron, que no se pudieron conectar. Gracias, Jero, por la charla también, que no se pudieron conectar, así que bueno, la subimos al canal de YouTube y la compartimos para aquellos que no pudieron estar. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Mirta, gracias, Mer. ¿Cortamos? Sí. Gracias, Claudia. Gracias. Muy bueno. Adiós, Jero. Hasta luego. Adiós. Ah, Lili. Hasta luego. Había inspectoras de educación de adultos por acá. Que vi por ahí.
una de las preocupaciones grandes que siempre que se venían charlando, digamos, en varias oportunidades es la educación de adultos, ¿no? Que tienen una gran resistencia a la utilización de las tecnologías. Liliana Noreico, no sé si estaba por ahí, que la vi, me parece, que ella es inspectora de adultos, y siempre nos manifestaban estas cuestiones, ¿no? De cómo acercarle la alfabetización a los adultos cuando hay varias resistencias, aunque están utilizando varios Google Classroom y demás, pero bueno, era una de las grandes preocupaciones. Cristina me parece que también es de adulto, ¿no, Cristina? Es de adultos, bueno, a ver. Sí, acá estoy, sí, soy adulto, y bueno, también estoy en media con jóvenes, así que también digamos que me vinieron bien todos. Lo mismo con adultos, y sí, es como se decía recién, estamos trabajando muchísimo, porque no tienen horario los alumnos para consultarte, tienen dudas con algún material, te están preguntando, y son 10, 11 de la noche y están llegando consultas, así que no, estuvo muy interesante las charlas de hoy, y realmente también te animan a seguir adelante, ¿no? Sí, la primera parte se me cortaba, viste que salí de la reunión 2 veces, tuve que volver a ingresar porque me quedaba sin internet, así que si después envías el material por correo te lo voy a agradecer, por favor. Sí, sí, yo lo envío. Después está Rita Arriarán, que es inspectora de primaria, no sé a dónde está Rita, por ahí. Bueno, no sé si quiere hablar un cachito. Y bueno, ya se van desconectando los colegas y las colegas. Hay gente de Neuquén, de Jujuy, de Salta. Ahí está Rita, que sí, acaba de habilitar. Realmente fue para mí un placer haber escuchado a Mirta, haberla conocido, y a Mercedes, porque siempre hemos leído muchísimo material de ella, y la verdad que fue para mí un gran estímulo y un gran, a ver, estoy un poquito nerviosa, pero digo, un gran placer haber escuchado, y nos dio a mí particularmente, que yo soy inspectora de DIEGEP, región 15, tengo muchísimas instituciones, tenemos Zoom todas las semanas y toda mañana y tarde Zoom con las directoras para tratar de bajarles la ansiedad, realmente, porque bueno, tienen gran preocupación por la UP, gran preocupación por la alfabetización y gran preocupación por los chicos de segundo ciclo. Pero bueno, verdaderamente, como dijo Mirta, ¿no? Hay que observar un montón de variables que viven las familias y las docentes también. Y por sobre todas las cosas, también como dijo Mercedes, cuidarnos. Sin salud y sin tener a los padres y aliados, no podemos seguir. Así que muchísimas gracias. Gracias, Claudia, también, y Jerónimo. Gracias, Rita. Gracias. Gracias, Rita. También hay Águeda, que está a nivel inicial, dice que están utilizando Google Classroom con algunas estrategias. No sé si querés contar un cachito, Águeda. ¿De dónde sos? Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, 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 ahí te escuchamos. Buenas tardes, yo soy Águeda, soy de Pergamino, docente en lo que es nivel inicial, y bueno, una de las estrategias que estamos buscando fue lo que es el Zoom y Classroom. En lo que es el Zoom se ha utilizado para, por ejemplo, en salas de 4 y 5 años. Entonces, obviamente esto se acuerda previamente, y ahí se trata de contener a la mayor cantidad de chicos que estén presentes en ese momento, contando algún cuento, haciendo alguna adivinanza, o simplemente comentando qué es lo que están haciendo, cómo están, cómo se sienten, pero con los chicos, ¿no? Obviamente está ahí el tutor, el adulto, custodiando y dando vueltas, pero bueno, se trata de llegar desde ese lado,
de una manera más directa con los nenes de 4 y 5 años. Con los más chiquitos los manejamos con videos con canciones, con videos haciendo algún juego para que después lo continúen en casa con sus familiares. Así que eso es más o menos las estrategias que estamos usando en lo que es jardín, nivel inicial. Gracias, Ae. A ustedes, gracias por todo lo de hoy y lo de estas charlas antiguas. Bueno, ¿alguien más que querría compartir alguna experiencia? Ya llegamos al cierre del ciclo de charlas, así que nos estamos despidiendo y bueno, les mandamos los materiales como hacemos siempre por mail. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Rita. Dale, mandá lo que tengas, mandalo que lo distribuimos con los docentes también. Un abrazo a todos. Director de Escuela de Adultos, el que acaba de hablar, Miguel. Así es. Sí, gracias. Bueno, les mando un abrazo. Nosotros lo que trabajamos un poco con Telegram, mucho con Telegram, por si a alguno le interesa, es una plataforma muy estable, y lo que tiene de bueno es la seguridad también virtual, porque el único que puede ver los teléfonos es el administrador del grupo, no es como los grupos de WhatsApp. Entonces implementamos eso ya el año pasado, y bueno, estábamos preparados sin querer queriendo para esto. Y lo estamos usando a full, Telegram a full, lo recomiendo mucho. Sí, es verdad. Es una plataforma que se usa muy poco, muy poco. Siempre está por encima WhatsApp antes de Telegram, pero en Telegram se pueden hacer hasta grupos cerrados, bueno, un montón de aplicaciones tienen. Sí, está buena. Así que bueno. Bueno, bueno, gracias. Bueno, adiós, y gracias por acompañarnos en este proceso. Voy a cerrar la sala, así que bueno, se van a desconectar todos seguramente. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Creo que Mirta ya se desconectó, así que bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.